Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Quiero desearles un sábado lleno de bendiciones. Hoy vamos a comenzar una serie de 3 temas sobre la justificación por la fe. Esta será la parte número 1. Las 2 veces siguientes que me toque, vamos a hacer la parte número 2 y la parte número 3. Antes de comenzar, queremos pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Así que les invito con reverencia, donde quiera que estén, que inclinen sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Gracias por tu santo sábado, cuando podemos apartarnos de todo lo nuestro y enfocarnos solamente en nuestra relación contigo. Pedimos que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu, quien inspiró esa palabra, pueda estar con nosotros para explicárnosla y para implantarla en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos con certeza esa promesa, porque venimos a ti en el precioso y poderoso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. El libro de Apocalipsis describe una serie de 7 plagas que van a caer sobre este mundo después de cerrarse la puerta de la gracia. En medio del mensaje de la 6ª plaga, que vamos a leer en unos momentos, se encuentra una advertencia de los labios de Cristo Jesús. Quiero leer esa advertencia en Apocalipsis 16:15 y debo decirles que vamos a estudiar cada palabra clave de este versículo. Dice así, Apocalipsis 16:15, en el contexto de la 6ª plaga de Apocalipsis. Aquí está hablando Jesús. Dice así: he aquí yo vengo como ladrón. Tenemos que estudiar lo que quiso decir Jesús cuando dijo que va a venir como ladrón. ¿Será que se refiere a la segunda venida de Jesús? Ya veremos. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿Qué significa velar? ¿Qué quiso decir Jesús? No solo el que vela, sino el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Todos estos detalles los vamos a estudiar detenidamente al avanzar en nuestro estudio. Ahora, lo interesante es que este versículo, Apocalipsis 16:15, es el único lugar a donde habla Jesús entre Apocalipsis 3:21 y Apocalipsis 16:15. Todo lo que está entre esos 2 lugares no son palabras directas de Jesús, son escritos que está grabando Juan. Así que si esta declaración de Jesús es la única entre Apocalipsis 3:21 y Apocalipsis 16:15, debe ser una advertencia de suprema importancia de parte de Jesús. Ahora, ¿a quiénes se aplica este versículo que acabamos de leer? ¿Será que se aplica al mundo en general? La respuesta es que no se aplica a los que no son creyentes. Se aplica a aquellos que profesan seguir a Jesús y recibirlo como Salvador personal. Y ustedes podrían preguntarse, ¿por qué, pastor, cree usted que esto se aplica no al mundo en general, sino que Jesús le está hablando a los que profesan ser seguidores de él? Quiero leer Apocalipsis 3 y el versículo 18. ¿A dónde está hablando también Jesús? Y le está hablando a la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Laodicea. Y quiero que noten que en este versículo encontramos varios de los puntos claves que leímos en Apocalipsis 16 y el versículo 15. Noten lo que dice Apocalipsis 3:18, el mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. Dice así, recuerden que está hablando Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en el fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas, recuerdan que eso estaba en el capítulo 16:15, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra, fíjese, el mismo detalle del 16:15, no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que este mensaje de Apocalipsis 16:15 se aplica especialmente a la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿qué representa la iglesia de la Odisea? No está hablando de primordialmente de todos los cristianos que profesan a Jesús. Se dirige particularmente a la iglesia adventista del séptimo día. Es decir, la advertencia de Apocalipsis 16:15 y el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica directamente a los que somos miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Y ustedes pensarán, ¿cómo sabe eso, pastor? Bueno, porque el Espíritu de Profecía nos ha dicho que claramente la iglesia de la Odisea representa primordialmente a la iglesia adventista del séptimo día. Quiero leerles una cita que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 75. Mensajes Selectos, tomo 2, página 75. Escuchen a quienes se aplica este mensaje a la iglesia de la Odisea. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y no han andado en ella. ¿A quiénes se aplica el mensaje a la Odisea y el mensaje de Apocalipsis 16:15? Dicho sea de paso también, a los adventistas del séptimo día. Sigue la cita. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, al menos que se arrepientan. ¿Qué cita tan extraordinaria? Este mensaje se aplica a nuestra iglesia. Nuevamente, el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Esa expresión, vomitados de su boca, se puede usar otra palabra que es sinónima a esta, que es la palabra zarandeo. Es decir, los que no se arrepienten serán zarandeados de la iglesia, es decir, serán vomitados de la boca de Cristo Jesús. Quiero leerles otra cita que encontramos en Primeros Escritos, página 270. Primeros Escritos 270. Aquí escribe la mensajera del Señor: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el testigo, el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, es decir, el mensaje a la iglesia de la Odisea, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Y el zarandeo es lo mismo que, dice Jesús, te vomitaré de mi boca, al menos que te arrepientas. Un mensaje muy serio. Ahora examinemos el contexto del versículo con que empezamos nuestro estudio. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 15. Este versículo se encuentra en un marco de
la sexta plaga del libro de Apocalipsis. Hay 7 plagas y esta es la penúltima plaga de las 7. Quiero leer Apocalipsis 16 y el versículo 12 para que veamos el contexto en el cual aparece esta advertencia de Cristo Jesús. Dice allí en Apocalipsis 16 y el versículo 15, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y luego sigue diciendo, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, necesitamos interpretar los símbolos que encontramos en este versículo. Este río Éufrates no es el río allá que pasa por Irak. No es un río literal. Apocalipsis 17 y el versículo 15 dice, las aguas sobre las cuales se sienta la ramera, cuyo nombre es Babilonia, son multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, Babilonia es un sistema religioso apóstata mundial que gobierna o domina sobre las aguas, las multitudes de este planeta. Y ahora encontramos también cuando dice que el agua se secó, el agua del Éufrates, como el Éufrates representa naciones, multitudes, lenguas y pueblos, si el agua se seca significa que las muchedumbres ya no van a apoyar a este sistema que se llama Babilonia. No van a apoyar a la ramera, no van a apoyar a las hijas, ni van a apoyar tampoco a los reyes de la tierra. Se va a desbaratar esta unión de la gran Babilonia que menciona el libro de Apocalipsis. Y luego dice que el Éufrates se seca con un propósito muy especial, y es para dar cabida a la venida de los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Los reyes del oriente son Cristo y las huestes celestiales en la segunda venida. Ustedes pueden leer Apocalipsis 19 y el versículo 11 en adelante, a donde dice que cuando Jesús viene sentado en un caballo blanco como conquistador y es seguido por los ejércitos celestiales también montados en caballos. Es decir, este versículo de Apocalipsis 16, 12 está hablando simbólicamente de la gran Babilonia, un sistema religioso global o mundial que domina sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Va a llegar un momento en que las aguas, las gentes, le van a retirar su apoyo a este sistema religioso global, y cuando se seca la gente al sistema, entonces da cabida a la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, el texto que yo leí al principio de nuestro tema, Apocalipsis 16, 15, se encuentra luego en el versículo 15. Pero tenemos que leer antes de eso los versículos 13 y 14. Y debo explicarles algo antes de leer los versículos 13 y 14. Y es que los versículos 13 y 14 no están hablando de algo que ocurre durante la sexta plaga. En realidad, el versículo 13 y el versículo 14 están hablando de la reunión de todos los impíos antes que se cerrara la puerta de la gracia. Es decir, nos lleva atrás al tiempo cuando todavía la puerta de la gracia estaba abierta. Cuando Satanás y sus demonios van a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos para esta batalla final que se conoce como Armagedón. Así que vamos a leer Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice así: y vi salir de la boca del dragón, que son los poderes seculares del mundo, es decir, los gobiernos del mundo, y de la boca de la bestia, que es el poder papal, ya eso se identificó en capítulo 13, y de la boca del falso profeta, es la bestia que se levanta de la tierra, en Apocalipsis 13, 11, símbolo de los Estados Unidos que le va a devolver el poder civil al poder papal. Vi salir de la boca del dragón
los poderes seculares del mundo, de la boca de la bestia, el papado, y de la boca del falso profeta, el protestantismo apóstata, 3 espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? Los espíritus inmundos son ángeles caídos, son demonios. Los ángeles que cayeron con Lucifer del cielo, como se relata en Apocalipsis 12 y el versículo 7 hasta el versículo 9. Y fíjense que esos espíritus inmundos salen de la boca de estos 3, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Qué es lo que sale de la boca? Note que no dice entra a la boca, dice sale de la boca. ¿Para qué usamos la boca? Usamos la boca para enseñar, para hablar. Es decir, estos 3 poderes, que son 3 partes de Babilonia, están hablando doctrinas de demonios. Porque sigue diciendo, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, estos 3 poderes enseñan doctrinas de demonios y estas doctrinas de demonios reúnen a todos los reyes de la tierra y del mundo para reunirlos para la batalla final contra Dios. Es decir, tenemos una doble reunión. La primera reunión la hacen los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Ellos reúnen a los fieles de Dios en un lado, mientras que estos 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, que controlan al dragón, la bestia y el falso profeta, reúnen a los impíos en el otro lado. Los 2 batallones, en otras palabras, son reunidos por ángeles. Ángeles no caídos en Apocalipsis 14 y ángeles caídos en Apocalipsis el capítulo 16. Vamos a ver las características de los 2 grupos que son reunidos. En primer lugar, en un grupo tenemos 3 ángeles santos que van a toda nación, tribu, lengua y pueblo para reunir a los fieles de Dios, de parte de Dios. Apocalipsis dice que estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Adoran al Dios creador guardando su santo día sábado. Son reunidos en la Jerusalén espiritual, es decir, en la iglesia. Son reunidos al remanente de Dios y reciben el sello de Dios en sus frentes. Por el otro lado están los que siguen a la bestia. 3 ángeles impostores reúnen a los impíos. Van no en pos del Cordero, sino en pos de la bestia. No adoran al Creador guardando sus sábados, sino que adoran a la bestia y el día que la bestia estableció de reposo, el domingo, el día del sol. Este grupo de impíos son reunidos no en la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, son reunidos en la Babilonia global. Y en vez de recibir el sello de Dios, reciben la marca de la bestia. Tenemos entonces 2 reuniones, la reunión de los fieles y la reunión de los infieles. 3 ángeles reúnen a los fieles de Dios, 3 ángeles caídos reúnen a los que son infieles a Dios y rechazan a Dios. Y esto está ocurriendo, como les mencioné, antes de cerrarse la puerta de la gracia. Porque los ángeles santos no van a reunir al pueblo de Dios después que se ha cerrado la puerta de la gracia. Vamos a notar lo que dice el Espíritu de Profecía en cuanto a Apocalipsis 16, 13 y 14. Aquí ella va a decir claramente que los versículos 13 y 14 nos están diciendo que los impíos y los justos van a ser reunidos antes de cerrarse la puerta de la gracia. Dice el Espíritu de Profecía en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983, lo siguiente: el presente
es un tiempo solemne y pavoroso para la iglesia. Ahora escuchen, el presente, acaba de decir el presente. Los ángeles ya están ceñidos y esperan el mandato de Dios para derramar las copas de la ira de Dios sobre el mundo. Fíjense que todavía en este momento no han derramado las copas. Sigue diciendo, los ángeles destructores están llevando a cabo la obra de venganza, pues el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra. Es decir, todavía no ha sido retirado completamente de la tierra en esta cita. Dice, Satanás también está reuniendo a las fuerzas del mal. Yendo, y ahora va a citar Apocalipsis 16, 13 y 14, yendo a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos bajo su estandarte a fin de adiestrarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que, resumiendo, el versículo 12 nos habla de la sexta plaga. El dragón, la bestia y el falso profeta ya han sido reunidos, dominan a las naciones, todo parece estar del lado de ellos, pero luego estas muchedumbres se les secan a este triple sistema, caen y así queda librado el pueblo de Dios cuando Jesús viene con los reyes del oriente, es decir, con las huestes celestiales. Y es en este contexto que aparece Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 no es una advertencia que se da durante la sexta plaga. Porque ¿de qué vale advertir que se debe velar, se debe cuidar las vestiduras, etcétera, si ya la puerta de la gracia se cerró? En realidad, el versículo 13, 14 y 15 es un paréntesis a donde Juan regresa bajo inspiración a eventos que ocurrieron antes de cerrarse la puerta de la gracia. Ahora, vamos a analizar entonces nuevamente Apocalipsis 16:15 y lo vamos a hacer concepto por concepto. Vamos a leer otra vez el versículo, Apocalipsis 16 y el versículo 15. Aquí habla Jesús. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vamos a estudiar todos los detalles de este versículo. Nuevamente repito que esta advertencia no tendría ningún valor después de cerrarse la puerta de la gracia, porque ya sería demasiado tarde para seguir el consejo que está dando Jesús. Esto nos está devolviendo al tiempo de gracia, diciendo que cuando venga el momento de la sexta plaga, no andes desnudo, guarda tus vestiduras, vela, porque Jesús va a venir como ladrón. Vamos entonces a hablar de Jesús, la venida de Jesús, como la venida de un ladrón. Muchas personas creen que esto quiere decir que Jesús va a venir en su segunda venida como ladrón. Pero en realidad no es así como la mayoría posiblemente de las personas piensan. La venida de Jesús como ladrón se refiere al cierre de la puerta de la gracia antes del tiempo de angustia y antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Nos hace pensar por lo menos en Mateo, el capítulo 24, 37 al 39. Mateo, el capítulo 24 y el versículo 37 al 39. Quiero ir allí por unos momentos. Está hablando del diluvio en los días de Noé. Y fíjense lo que dice, empezando en el versículo 37, más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero recalcar aquí? Un punto muy importante. ¿Cuándo se perdieron los impíos en los días de Noé? ¿Cuando comenzó a llover o cuando se cerró la puerta? Bueno, ustedes saben la respuesta. La puerta se cerró, pasaron 7 días y al 8º día comenzó a llover. Es decir, la gente estaba perdida cuando se cerró la puerta, no necesariamente cuando comenzó a llover. Cuando comenzó a llover fue el castigo, pero antes de eso se había cerrado la puerta de la oportunidad. Y Jesús dice aquí que Él va a venir de esa manera. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y fíjense que el texto aquí en Mateo 24 dice que los que estaban afuera no entendieron hasta que vino el diluvio. Y la pregunta clave es, ¿no entendieron qué hasta que vino el diluvio? Pues no entendieron que estaban perdidos ya, porque la puerta se había cerrado 7 días antes. Es decir, cuando Jesús dice que Él viene como ladrón, la venida del ladrón no es la segunda venida de Jesús. La venida como ladrón se refiere al cierre de la puerta de la gracia. Quiero leerles una cita un tanto larga del Espíritu y Profecía, a donde Elena White entendió este punto específicamente. Esto se encuentra en el tomo 2 de los Testimonios, páginas 190 a la 192, y esto es en el libro en inglés. Yo traduje la cita porque la traducción que yo hice es un poco más fiel al original que fue escrito en inglés. Así que voy a leer tomo 2 de los Testimonios, 190 al 92. Aquí escribió la sierva del Señor lo siguiente: está hablando de los adventistas, estamos esperando y velando. ¿Estamos esperando y qué? Velando, esa palabra es clave. Velando por el regreso del Maestro, quien traerá la mañana, no sea que viniendo de repente nos halle durmiendo. Es decir, debemos velar, estar despiertos. No sea que cuando Jesús venga de repente nos halle durmiendo. Y alguno dirá, bueno, ve que está hablando de la segunda venida de Jesús. Vela por la segunda venida. Sigamos leyendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? Es decir, viniendo de repente, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué momento se refiere eso? Escuchen. No se refiere a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. La sierva de Dios dice, no se refiere a la segunda venida de Jesús. La venida repentina de Jesús no se refiere a la segunda venida. Y usted dice, ¿a qué se refiere entonces? Fíjense que vuelve a recalcar el mismo punto. No se refiere a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. No. Ya dijo que no, pero ahora vuelve a decir que no. No. Sino a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se quite sus vestiduras sacerdotales y se vista con sus mantos de venganza, y cuando se dé el mandato, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ahora, ¿a qué momento se refiere ese versículo de Apocalipsis 22:11? Cuando el que es injusto sigue siendo injusto, el sucio sigue ensuciándose, el justo es justo todavía y el santo sigue siendo santo. ¿Qué momento es ese? Cuando se cierra la puerta de la gracia, mis queridos hermanos y amigos. Sigue la cita. Cuando Jesús deje de interceder por los hombres, ve, este es el momento cuando Jesús viene repentinamente. No es cuando Jesús viene en su segunda venida, sino después que coloca los pecados sobre la cabeza de Azazel. Entonces Él regresa al lugar santísimo y se cambia sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Es decir, ya
como no es sumo sacerdote, no es ya intercesor. Ahora se va a vestir como rey, su vestidura de venganza, porque va a regresar para pisotear el lagar, para derramar las 7 postreras plagas. Sigue explicando la sierva del Señor. Cuando Jesús deje de interceder por los hombres, los casos de todos quedan decididos para siempre. Este es el tiempo cuando Dios ajustará las cuentas con sus siervos. Para aquellos, ahora quiero que noten varias palabras claves del peligro que afrontamos nosotros los adventistas. Vimos la advertencia de Apocalipsis 16:15. Elena White aquí está expandiendo sobre esto. Sigue diciendo, para aquellos que han descuidado, no rechazado, para aquellos que han descuidado la preparación de pureza y santidad que los haría aptos para darle la bienvenida a su Señor, el sol se pone en penumbra y oscuridad para nunca volverse a levantar. La gracia se cierra, cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Es decir, claramente, al comenzar esta cita, dice que la venida repentina, que haya la gente durmiendo, no se refiere a la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. Se refiere al cierre de la puerta de la gracia. Ahora, debo decirles algo. Muchas veces nosotros los adventistas decimos, bueno, tenemos que prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia para el mundo. Pero escuchen bien, si nosotros llegásemos a morir hoy, la puerta de la gracia se cerró. Es decir, hay un cierre de la puerta de la gracia individual, que es la muerte, y hay otro cierre de la gracia para el mundo en su totalidad. Sigue la cita. Este tiempo, acaba de decir, la gracia se cierra, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Luego dice, este tiempo finalmente sobrecoge a todos de repente. Ahora escuchen las palabras. Y aquellos que han descuidado, otra vez la palabra descuidado, no rechazado, descuidado. Descuidado la purificación de sus almas por la obediencia a la verdad, se hallarán durmiendo. Tiene que ver con conducta. No solamente creer en Cristo y Él te perdona los pecados, te imputa su justicia y ya todo quedó listo. Eso es nuestro título al cielo. Pero también debemos tener idoneidad para el cielo, como veremos en el curso de nuestro estudio. Así que dice, este tiempo finalmente sobrecoge a todos de repente. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas por la obediencia a la verdad, se hallarán durmiendo. Se cansaron, fíjense la palabra, se cansaron de esperar y velar. Se volvieron indiferentes en cuanto a la venida de su maestro. Ellos no anhelaban su venida y pensaban que no era necesario velar en forma tan continua y perseverante. Pensaban que aún había suficiente tiempo para despertarse. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de asegurar un tesoro terrenal. Pensaban que estarían seguros al acumular tanto de este mundo como pudieran. Y al procurar este objetivo, perdieron toda la ansiedad e interés en la aparición del Maestro. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si su venida estuviera aún distante. Pero mientras sus intereses estaban sepultados en sus ganancias mundanas, la obra de Cristo en el santuario celestial se cerró y ellos no estaban preparados. ¡Qué cita tan excepcional! Así la venida del ladrón no se refiere a la segunda venida de Jesús, sino al momento cuando se cierra la puerta de la gracia para el mundo. Y aquellos que han sido descuidados
aquellos que no anhelaban la venida de Jesús, se cansaron de esperar su venida, pensaban que había suficiente tiempo para despertarse, perdieron toda ansiedad por la venida de Jesús, se volvieron indiferentes y descuidados. Cuando se cierra la puerta, completamente están sin saber que la puerta se ha cerrado. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender. Hace un par de semanas yo estuve predicando en el este de los Estados Unidos, en el estado de West Virginia. Fue en los días cuando hubo esa terrible tormenta de nieve y un frío extraordinario. Yo quiero decirles que el sábado en la noche, después de haber predicado, no había comido nada desde el almuerzo, así que decidí que iba a salir para buscar un lugar donde conseguir comida. Y salí y la temperatura estaba 9 grados Fahrenheit sobre cero, pero había un viento recio que hacía que se sintiera el aire como 15 bajo cero Fahrenheit. Y yo salí del hotel y más o menos a la media cuadra casi no podía ni siquiera respirar por el frío tan terrible y por el viento tan terrible. Así que di media vuelta, regresé al hotel y me acosté sin comer. Tal vez era buena idea acostarme sin comer. Ahora, quiero usar eso como una ilustración. Quiero, para aquellas personas que han tenido una experiencia semejante a esta, imagínense que han tenido un día largo de trabajo y después de un largo día de trabajo llegan a la casa por la tarde, se comen una sopita, un pan, es decir, una cena liviana. Entonces luego se sientan en su silla favorita a ver televisión. Claro, buena televisión, no mala televisión, tal vez las noticias. Y entonces se quedan como medio dormidos y dicen, ay, yo voy a ir a acostarme temprano hoy. Entonces van, se acuestan, debajo de las cobijas, bajan el termostato, o sea que la casa está a buena temperatura para estar debajo de la cobija. Y porque hay un frío terrible afuera, nieve y viento. Y entonces se acuesta debajo de las cobijas y cuando está por dormirse se acuerda de algo. Dice, se me olvidó trancar la puerta de la casa. Ay, me da tanta flojera salirme de debajo de esta cobija que está tan calientica para entonces salir y abrir y cerrar la puerta. Y entonces piensa la persona que está debajo de la cobija, dice, yo llevo 25 años viviendo en esta casa y en 25 años nunca se ha presentado un ladrón. Ese ladrón no llega esta noche. Pues da la casualidad que a la 1 de la mañana, cuando la persona está cómodamente debajo de las cobijas, calientico, llega callado el ladrón y entra a la casa y se roba el dinero, se roba el televisor, se roba el celular, se roba todo lo que es de valor y en silencio sale de la casa. Yo pregunto, ¿sabe la persona que está durmiendo que vino el ladrón? Pues claro que no, porque la persona en la casa está durmiendo. ¿Cuándo descubre la persona que está durmiendo que vino el ladrón? Bueno, por la mañana cuando se despierta. El problema es que ya es demasiado tarde, porque el ladrón vino y saqueó la casa. Así debemos explicar la venida de Jesús como ladrón. Es cuando Jesús cierra la puerta de la gracia que esto va a ocurrir. No es cuando Cristo regrese en las nubes. Ya cuando Jesús regrese en las nubes, la puerta se cerró antes, como el ladrón vino antes. Así que Jesús está diciendo, debemos estar velando todo el tiempo, despiertos todo el tiempo ante la posibilidad de que lleguemos a morir y se cierre nuestra puerta de la gracia individual o se cierre la puerta de la gracia para todo el mundo y seamos hallados faltos. Ahora, hemos visto entonces qué significa la venida de Jesús como ladrón. Es el cierre de la gracia que será un evento sorpresivo e inesperado. Y cuando Cristo venga en las nubes, la gente se va a dar cuenta
que están perdidos, que la puerta se cerró y no estaban velando y no estaban preparados. Como dice la sierva del Señor, aquellos que han descuidado la purificación de sus almas por la obediencia a la verdad, se hallarán durmiendo. Ese será el carácter de esas personas. Ahora, ¿qué significa velar? Porque Jesús dice, yo vengo como ladrón, por lo tanto, vela. Bueno, en realidad, el antónimo de velar es dormir. Ya nos dimos cuenta. La palabra velar significa estar alerta, significa estar despierto, vigilando, consciente de todo lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros debemos estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo, que son señales de la pronta venida de Jesús. Debemos estar testificando a otras personas, debemos estar purificando el corazón por medio del poder del Espíritu Santo en el tiempo en que nosotros estamos esperando. Vamos a leer algunos versículos que describen qué significa velar, porque estamos estudiando Apocalipsis 16:15. Vamos a Mateo 24 y el versículo 42 al 44. En esos versículos encontramos que Jesús está comentando sobre lo que había hablado antes. Había dado todas las señales de su venida y luego dio este consejo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nuevamente está hablando en el contexto de los versículos 37 al 39 del cierre de la puerta del arca, que es el cierre de la puerta de la gracia. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también, está hablando sus seguidores, sus discípulos, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué significa velar? Velar significa estar listo todo el tiempo, no estar descuidado, indiferente a lo que está ocurriendo, sino ansiando la venida de Jesús, especialmente al ver todas las señales que están ocurriendo en el mundo. En la parábola de las 10 vírgenes encontramos la misma idea de velar. En el capítulo 25 de Mateo y el versículo 13, el Señor Jesucristo dijo, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso no está hablando de la segunda venida de Jesús. ¿Y ustedes cómo sabe eso? Bueno, ustedes recuerdan la historia de las 10 vírgenes. Había 5 sabias y había 5 fatuas. Las 5 sabias no solamente tenían aceite en sus lámparas, sino que habían hecho provisión de una cantidad extra en caso de que se demorara el novio. Las fatuas tenían un poco de aceite en sus lámparas, pero no habían hecho provisión de un poco extra de aceite. Y cuando vino el anuncio, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Bueno, se despertaron todas las viudas, todas las vírgenes. Y las vírgenes fatuas se le estaban apagando las lámparas, mientras que las otras tenían una cantidad extra de aceite, echaron el aceite y sus lámparas brillaban. Y las fatuas le dijeron a las sabias, dennos del aceite de ustedes para que nosotros también tengamos. Y las sabias rehusaron dar el aceite porque el Espíritu Santo no se puede dar. El Espíritu Santo se recibe cuando uno recibe a Jesús como Salvador personal, se arrepiente de sus pecados, los confiesa y el Espíritu Santo obra en la vida individual de la persona. No podían darle su carácter, no podía darle su preparación a las vírgenes que eran fatuas. Y entonces las vírgenes sabias se fueron con el grupo que iba a encontrarse con el novio, entraron al lugar de la boda y se cerró
la puerta. Ese cierre de la puerta no es la segunda venida, porque las fatuas tuvieron tiempo de ir a tratar de conseguir aceite, pero no lo pudieron lograr. El cierre de la puerta en la parábola de las 10 vírgenes se refiere al cierre de la puerta de la gracia. Nuevamente, lo mismo que vimos en Apocalipsis 16:15 y Mateo 24 se aplica a esta parábola de las 10 vírgenes. Notemos otro par de textos. Mateo 26, el versículo 38 y el versículo 40. Jesús le dice a sus discípulos, esto es ya cuando Jesús está en el Getsemaní. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué significa velar? Estar despierto. A veces lo que pasa es que como somos laodicenses, tibios, y Cristo se demora, tratamos de hacer nuestro hogar aquí, en este planeta. Mis hermanos y hermanas, debemos cada día ansiar y anhelar la venida de Jesús, estar velando, preparándonos, purificando el corazón por la obediencia a la verdad, como dijo el Espíritu de Profecía. Notemos otro texto que habla sobre velar y también el ladrón. Dice en Apocalipsis 3 y el versículo 3. Aquí este es un mensaje que está dando el Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Dice así, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Así que cuando Apocalipsis 16:15 dice claramente que se debe velar porque Jesús va a venir como ladrón, significa estar espiritualmente despiertos. Significa que no dormimos. Ahora notemos un concepto más antes de concluir este primer tema de esta serie sobre la justificación por la fe. Noten que dice en Apocalipsis 16 y el versículo 15, Jesús dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Vamos a notar esa palabra guardar. ¿Qué significa guardar? Bueno, no significa guardar algo, digamos, en una gaveta, en un armario. No, se usa en el sentido de preservar o retener lo que uno tiene. Quiero que notemos, por ejemplo, tres conceptos que se usan en el Nuevo Testamento relacionados con esta palabra guardar. En 2 Timoteo 4 y el versículo 7, el apóstol Pablo dice que guardó la fe hasta el final de su vida. ¿Qué significa que Pablo guardó la fe? Significa que perseveró en la fe, no se apartó de la fe, se mantuvo fiel, en otras palabras. Así que la palabra guardar significa conservar, preservar, proteger o salvaguardar lo que uno tiene. Se usa también en el libro de Efesios. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4 y el versículo 3 que los efesios guardaran la unidad en la iglesia. ¿Qué significa eso? Guardar la unidad. Significa permanecer unidos. Significa no permitir la división en la iglesia. Guardar significa preservar, salvaguardar o proteger la unidad en la iglesia. Y luego encontramos en el libro de Judas, el versículo 6, dice que los ángeles rebeldes no guardaron su lugar en el cielo.
Es decir, cayeron, fueron infieles, no se mantuvieron fieles al Señor, no preservaron su integridad, no salvaguardaron su relación con el Señor. Así que dice, guarda tus vestiduras. Ahora, ¿qué representan las vestiduras y qué representa la desnudez de la cual habla Jesús en Apocalipsis 16:15? Porque vuelvo a leer otra vez. Jesús dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es interesante que en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor Jesucristo le recomienda a la iglesia de la Odisea que compre de él oro afinado en fuego y que se vista de vestiduras blancas para que no se vea la vergüenza de su desnudez. Y vuelvo a repetir otra vez, son las mismas palabras que Cristo le da a la Odisea que vienen de Apocalipsis 16:15. Es decir, Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea, que es nuestra propia iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, le está diciendo, mira, guarden sus vestiduras, manténganse fieles, retengan lo que tienen, salvaguarden su relación con el Señor, porque si no lo hacen, van a andar desnudos y se va a dejar ver la vergüenza de su desnudez. Ahora, en nuestro próximo tema, vamos a analizar un poquito más el significado de lo que significan los mantos blancos y lo que significa andar desnudos. Vamos a encontrar que la palabra andar, y me adelanto un poco aquí, la palabra andar en el Nuevo Testamento, cuando se usa en forma simbólica o figurativa, significa nuestra conducta, significa la forma en que nosotros nos comportamos. Tiene que ver con la vida santificada. Y les doy un versículo ya llegando al final de nuestro tema de hoy. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6, y a esto volveremos en nuestro próximo tema. Primera de Juan 2, 6. Aquí dice el apóstol Juan, el que dice que permanece en él, el que dice que permanece en Jesús, en otras palabras, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Es decir, debe caminar como Jesús caminó. Su conducta debe ser como la conducta de Jesús. Porque caminar y andar significa lo mismo. En realidad, algunas versiones traducen caminar, otras versiones traducen andar. Es decir, que aquí estar vestidos de mantos blancos tiene no solo que ver con nuestro estatus, sino que tiene que ver con la conducta que viene como resultado de nuestra relación con el Señor o como resultado de nuestro estatus en el Señor. Ahora, nuestro tiempo se ha ido. En nuestro próximo tema, entonces, vamos a estudiar el significado de los mantos blancos y qué significa andar desnudos para que no vean la vergüenza de nuestra desnudez. Oremos. Padre, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Gracias por tu palabra. Y al continuar estudiando este tema, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. No solo enséñanos, sino ayúdanos a obedecer lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén.